Cosas que tengo en mi corazón es felicidad, porque hace 15 días conocí a su papá, a su pastor, y la verdad que es como que los haya conocido pastores de hace, no sé si sienten lo mismo, pero por lo menos yo abro mi corazón y lo digo, ¿no? Soy más joven, no sé. No, ¿por qué se ríen algunos? Porque se ve que... Lo malo de que se ven las caras de este lado, ¿no? Pero doy gracias al Señor de haberlos conocido, de haber puesto el Señor en mi camino o en nuestro camino, habernos cruzado, porque es un privilegio muy grande poder trabajar juntos para Él. No sé cuánto tiempo y no sé cuánto haremos para el Señor, pero lo que el Señor ponga en nuestras manos, esté por seguro de que vamos a estar ahí. Y cuentan con nosotros. Amén. Traigo saludos de mi papá, el pastor principal de la iglesia. Papá tiene 79 años, casi 80 ya. Digo casi 80 porque se les nota más los 80 que los 79. Pero papá está bien, está casi recién salido hace unos meses de una operación de vesícula, donde les trajeron todo, casi le explota la vesícula. Estaba inflamada, tenía mucha infección, pero bueno, y manda saludos, seguramente en algún momento los conocerá también, vendremos juntos y participaremos también de una reunión. Pero una de las cosas que ocurrió recién, sin que ustedes se den cuenta, confirmaron la palabra al abrir su corazón. Yo no sé si ustedes están esperando un repredicador de turno, ¿no? Estos que traen una palabra Pero una de las cosas que yo sé que lo que están esperando, y puedo leerlo, es algo de parte de Dios. Pero también Dios espera algo de nosotros. Y de esto quiero hablarles, de lo que Dios espera de nosotros. En este tiempo estamos viviendo hace unos años, desde antes de la pandemia y después de la pandemia y durante la pandemia. Estamos viviendo como iglesia un tiempo maravilloso. Y cuando hablo como iglesia corporativamente hablando mundial. Maravilloso, ¿por qué? Porque son tiempos de cambios, ¿o no? Son tiempos de cambio. ¿Quién se iba a imaginar una pandemia? ¿No? ¿Quién se iba a imaginar todo lo que estamos viviendo? Yo creo que si nos decían en algún momento que íbamos a vivir esto, no le íbamos a creer ni ahí, ¿no? Porque cada uno tenía un ritmo de vida y ya estaba planificado de acá a 80 años para arriba. Yo pienso vivir 80 años más. Por lo menos supero a Moisés. No sé si llegaré a Matusalén, pero a Moisés seguro. ¿No, amor? ¿Me vas a aguantar? Pero creo que estamos en un tiempo donde el Señor está hablando a su iglesia, a iglesia e individuos como cuerpo, a iglesia e individuos como personas. Amén. Estamos en un momento donde Dios está siendo claro y tenemos que estar a la altura de la claridad de la voz de Dios. Amén. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, yo quiero escucharte hablar? Pero que no sea solamente cuando me congrego un domingo, ¿no? Sino que el escuchar hablar a Dios sea un lunes, sea un martes, sea un miércoles, sea un jueves, sea un sábado, sea un domingo, fuera de lo que es lo normal de una reunión, de congregarnos. Cuando hablamos de iglesia podemos hablar de templo, pero también cuando hablamos de templo podemos hablar de cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de iglesia hablamos de individuos, de cada uno de nosotros, y cuando hablamos de cuerpo hablamos de cada uno de nosotros. Amén.
Quizás hoy acá estamos en un auditorio, estamos en un local, en un lugar, haciendo iglesia. Cada uno de nosotros conformamos su cuerpo. Y alabo a Dios, y hoy lo hablábamos con su pastor y le digo, la verdad, alabo al Señor. Y doy gracias a Dios por nuestros hermanos y por cada una de las funciones que tenemos dentro del cuerpo. Alabo a Dios por mis hermanos que son rodilla. Alabo a Dios por mis hermanos que son dedo, los que son codo, los que son oreja, los que son ojo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos necesitamos. Amén. Si ustedes hoy no estuvieran aquí, hermano, sería de que yo esté aquí. Si hoy Dios me puso en este lugar, no fue porque se le antojó al pastor decir, Julio, ¿podés venir a predicar a la iglesia o podés venir a compartir? Fue porque Dios ya diseñó este momento. Y en un momento de esta historia, este tiempo fue diseñado, amén, y cada uno de nosotros formamos parte de este diseño maravilloso de Dios, que se llama propósito. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. No está escrito, las escrituras no nos hablan de eso, de que cada uno de nosotros fuimos diseñados con un propósito. Ahora, el diseño está en encontrar. El tema está en encontrar qué parte soy de ese diseño o qué función cumplo en el diseño, ¿no? Eso es lo que nos cuesta a todos. Yo soy el primero, ¿eh? Yo soy hijo de sacerdote y cuando me decían hijo de sacerdote, trataba de ser como el león Merquiades. ¿Se acuerdan del leoncito Merquiades? Huía para la derecha. El dibujito de hace muchos años. Bueno, ahí más o menos estoy tirando la edad que tengo. Estamos en un tiempo donde el temor de Dios está entrando a tener un protagonismo dentro de su cuerpo y de su iglesia. Temor no a un Dios temible, sino a un Dios de honra, a un Dios de poder y de majestad, a un Dios que nos llamó con ese propósito. Amén. Si yo les hago una pregunta, y esta es una pregunta que sé que los bautistas lo van a contestar y lo van a contestar bien. Amén. Si yo les hago una pregunta y le digo, ¿para qué o con qué propósito el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto? La respuesta es... ¿Están dormidos? Puedo hacer un acople si quieren, vos leíste la Biblia. Amén. Para que le adoren. ¿Y qué significa adoración? Porque podemos decir, no, para llegar a la tierra prometida. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Pero saben que para llegar a esas promesas hay un proceso. Amén. Y el proceso para el pueblo fue el desierto. Y en el desierto se encontraron un montón de cosas. Pero en el desierto, ¿qué se encontraron? A un Dios poderoso. A un Dios de honra. A un Dios de majestad. Y la intención de Dios de llevar al pueblo al desierto para que le adore implicaba vaciarlos de toda esa vieja naturaleza de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Amén. Estamos en un tiempo donde Dios quiere y está trayendo una limpieza individual, donde nos está llamando a ser íntimos con Él. Hablando con los pastores, sentía de compartir lo que el Señor está obrando en nuestra casa. Casa como hogar, con mi señora, con mi hija.
Y al mismo tiempo, cómo Dios está obrando en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nos viene hablando? Y nos está hablando de que la intimidad con Él es lo más importante. Porque en la intimidad es cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros, trayendo la vida del Hijo. Porque hay un camino, ustedes saben que hay un camino para llegar al Padre. Amén. Si el Espíritu Santo se revela a nosotros, el Espíritu trae revelación del Hijo para poder entrar al Padre. La palabra, las Escrituras nos enseñan, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Por eso ese proceso de entrar en comunión con Dios hace de que lo conozcamos al Hijo, para que el Hijo nos reconozca y nos lleve al Padre. Porque todo es por reconocimiento. ¿Y saben cómo vuelve? Del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. Y de ahí recibimos todo. Esa es la fuente inagotable. ¿Por qué? Porque se transforma un ida y vuelta entre el Padre y el Hijo. Ustedes saben, ya vamos a ir a la palabra, en Efesios 1. Antes de leer Efesios 1, lo voy a repasar, lo voy a parafrasear, perdón. ¿Por qué? Porque en Efesios 1 el Señor nos habla por el cual y el propósito fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Para la alabanza de la gloria de Él. Fuimos creados en un ambiente placentero, como dice el versículo 9 de Efesios 1. Amén. Fuimos creados en un ambiente placentero, de un buen placer, beneplácito, dice la palabra del Señor. En un ambiente bueno, donde Dios pensó en sí mismo. Fuimos creados. ¿Para qué? Fuimos creados con un propósito. Para reunir todas las cosas ¿en quién? En el Hijo, en Cristo. O sea que cada uno de nosotros, nuestra tarea es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de las cosas y de los tiempos sean. Está escrito en su palabra. Amén. Pero hay un proceso para que todo esto suceda. Vamos a leer Salmos. En el libro de Salmos. Y solo un versículo. Chao. Se fue toda coquetería ya. Salmos 25:14. Por años lo tuve hasta este versículo como password de mi computadora. Salmo 25:14. Era mi entrada a todos lados. Era mi contraseña de todos lados. Porque no sé por qué, hasta que entendí, lo incorporé a mi vida. Amén. Leemos. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará, ¿a quién? A ellos hará conocer su pacto. ¿Me permiten leer en otra versión? Se lo voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos.
Y dice así: el Señor reserva su amistad personal. Escuchen bien. El Señor reserva, guarda, ¿sí?, su amistad personal para los que tienen temor reverente. Es a ellos a los que les enseñará el significado de su pacto. Es a ellos. ¿A quiénes? A los que le honran reverentemente. La intimidad es lo que Dios está hablando en estos tiempos y es lo que Dios quiere en estos tiempos. No solamente en una canción, no solamente en una adoración. Cuando nosotros entramos en una vida íntima con el Señor, entramos en una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Padre es conocerlo a Él en una revelación constante. Y esto no implica que solamente a los pastores, a los líderes, a los diáconos, a los ancianos se les revela Cristo. Cristo vino a revelarse a su iglesia. ¿Amén? ¿Lo creen? Wow, se van despertando a poquito. ¿Lo creen? Amén, aleluya. Me gusta que están atentos y no hay distraídos. Amén. Miren, cuando el Señor me lleva a hablar de este tema y el Señor me lleva a compartir esta palabra, me tomo casi 2 o 3 horas. Así que no hay problema, ¿no? No, me dice. El tiempo lo maneja Él. Pero ¿qué quiero decirles con esto? ¿Me permiten bajar? ¿Puedo tomarme este atrevimiento? El Señor quiere y nos demanda intimidad para entender los tiempos que estamos viviendo. Entendemos que la gente hoy no es igual que antes. No porque siempre funcionó así la iglesia. No. Dios dice que todo va a pasar. ¿Y quién no va a pasar? Su palabra. ¿Qué es su palabra? A ver, ¿qué es su palabra? Eso es las Escrituras. Su palabra es Cristo. El verbo, la palabra. ¿Y quién es Cristo? ¿O en dónde está Cristo? ¿En dónde vive Cristo? En mi corazón, en tu corazón. Acá está. O sea que lo que nosotros tenemos no pasa. Todo va a pasar. Pero lo que nosotros portamos no pasa. Ustedes fíjense qué importante es lo que es ser íntimo para poderlo conocer. No implica que las señales nos sigan. En las Escrituras está y dice de que en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? No te conozco. Y no es que no tenían a Cristo en su corazón, no tenían relación. No había una relación íntima. Conocer, en la traducción literal, es ser íntimo con Él. Conocer a Dios es la relación de pareja.
lo que nosotros conocemos como relación de pareja. Amén. Sin nada. Tal como somos, nos conocemos. O sea que no hay nada que esconder. No hay nada que tapar delante de Él. Cuando el primer hombre peca, pierde una relación. ¿Una relación de qué? ¿De dónde fue destituido el hombre? Cuando Adán peca y Eva peca, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por medio del Hijo, nosotros recuperamos esa gloria, pero con el propósito de conocerlo a Él. Para que el cumplimiento de todo lo que fue dicho por vos y por mí, y por cada uno de nosotros en el propósito por el cual fuimos creados, amén, en ese propósito se cumpla. Conocer a Dios no implica, hay algo que siempre me quedó grabado en mi corazón. El pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, había pueblo que estaba bajo la nube, que se dejaba gobernar por la nube, pero había pueblo que edificaba al costado de la nube, porque reconocía que había un Dios. Hay una nube, hay un Dios, pero yo edifico mi casa como quiero y hago lo que quiero. Pero Él, bajo la nube, se hacen las cosas bajo la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? La nube caminaba, el pueblo caminaba. La nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Pero esta gente edificaba su casa alrededor de la nube. Sabía que era un Dios. Sí, allá los domingos en la iglesia hay un Dios. Los sábados, cuando me junto con los jóvenes, sí, hay un Dios allá. Ahora bien, bajo la nube, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay un Dios que nos está esperando a cada uno de nosotros con intimidad. Intimidad implica revelación. Él dice que tiene reservada su amistad para esos íntimos. Tiene guardada esa amistad. Dios quiere ser amigo, siempre buscó amistad con el hombre. Fuimos creados para eso. Fuimos creados con ese propósito. Ser íntimos con Él no es solamente reconocerlo como Señor y Salvador, abrirle mi corazón de una vez y ya está. Ser íntimos con Él es buscarlo. Hoy oraban y decían: Señor, te necesito todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Dios tiene un propósito con vos, conmigo y con cada uno de los que estamos acá. Dios tiene un propósito. El propósito está en su intimidad. Ahí están las leyes de Él. Ahí está su corazón. Ahí están los estatutos. Ahí está todo lo que estás estudiando en el seminario. ¿Por qué? Porque no basta con aprenderlo. Si no basta, no es suficiente con aprenderlo. No es suficiente con conocimiento, intelecto. Amén. ¿Por qué no es suficiente? A ver si lo encuentro. Creo que estás acá.
Aleluya. Miren lo que dice el versículo 8 de Efesios 1. Se los voy a leer, no lo busquen, se los leo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. ¿A quién hizo sobreabundar en nosotros para toda sabiduría e inteligencia? ¿Al Hijo? Todo encierra en Él, está todo encerrado en Él, está todo guardado en el Hijo. Todo guardado en Cristo. Sea que no es solamente lo que aprendo, sino lo que aprendo, sino la acción de tomar. ¿Amén? ¿Sí o no? Si yo aprendo al Hijo, me agarro, me aferro, lo tomo al Hijo, vivo en el Hijo, para el Hijo y por el Hijo, lo aprendí. Y esa revelación de Cristo comienza a fluir en mi vida y pasa a ser lo más importante en mí. ¿Por qué? Porque paso a vivir una vida de intimidad. Y cuando vivo una vida de intimidad, a veces es necesario hablar de lo que es Cristo. Porque solo se refleja, solo se ve cuando soy íntimo. ¿O no? Cuando pasamos 2 o 3 días en un campamento, ¿no nos vemos diferente? ¡Wow! Fue re glorioso, la presencia de Dios se manifestó. Pero cuando salimos del campamento, necesitamos cuerda para llegar el domingo de vuelta. ¿Por qué pasa eso? ¿Dejó de ser? ¿Dejó de ser Él o dejamos de ser nosotros? Dios está buscando esa relación. ¿Por qué? Porque hay un mundo que cambiar. La gente necesita no de hablar, la gente necesita ver a Cristo. ¿Y cómo comparto al Cristo que tengo adentro si me cuesta sacarlo? Cuando Cristo se revela, Cristo se muestra. Y cuando Cristo se muestra, no necesitamos hablar porque la vida de Cristo comienza a fluir en nosotros. Entonces no solamente nos relacionamos y hablamos evangélicamente en la iglesia, sino empezamos a dar una vida, a compartir una vida. La vida que Él depositó en cada uno de nosotros. Él se depositó, Él entró en nuestras vidas. ¿Sí o no? Yo le di lugar para que ponga su vida en mí. Ahora, Señor, ¿cómo hago que tu vida sea de adentro hacia afuera? Que no quede guardada acá, sino que sea desde adentro hacia afuera. ¿Cómo cuento a los demás? Si lo que hablo y lo que digo no es lo mismo lo que hago. O como vivo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya el sábado estoy un poquito más santificado y el domingo estoy... voy caminando por el barrio y soy el cristiano más grande del mundo. Llevo la Biblia bajo el brazo y ahí va. Amén. Allá va el cristiano. El que dice que es hijo de Dios. Pero nos tienen que identificar. ¿Cómo lo identificaron a Pedro cuando lo negó a Jesús? Si hablas como Él. ¿Por qué Pedro hablaba como Él? 3 años vivió con Él. Durmió con Él, comió con Él.
¡Wow! La misma posibilidad tenemos nosotros de darle el espacio a Él en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces no solamente va a ser transformada mi vida, sino va a ser transformada mi casa, va a ser transformada mi familia, va a ser transformada mi vecino, porque va a haber la transformación en mi hogar. Dejar entrar a Cristo en mi casa implica que el gobierno de Cristo sea sobre mi vida y en mi casa. Nosotros oramos y decimos y creemos que el Señor nos enseñó el Padre Nuestro para que lo repitamos. O eso nos enseñaron. Pero el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu gobierno, tu reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, en la tierra. Y cuando hacemos en la tierra, no hablamos en lo demás. Hablamos en nosotros. Miren, si se queda quieto esto... Yo traje un cuento, una historia. Va un hombre al médico y se presenta al médico y el médico le pregunta a este hombre: ¿cuál es el problema de su esposa? Yo lo compartí hace poco en la iglesia. ¿Cuál es el problema de su esposa? Dijo el médico: es sorda, no escucha casi nada. Entonces, Señor, va a hacer lo siguiente. Antes de traerla, haga este test para facilitar el diagnóstico. Y le dice: a una cierta distancia, hable en tono normal. ¿Sí? Hable en tono normal hasta que entienda la distancia, en que ella puede escucharlo. Cuando venga, dice el médico, dirá a qué distancia estaba con ella cuando lo pudo escuchar bien. Sí, claro, entonces lo voy a hacer, le dice este hombre. Entonces por la noche, cuando la esposa preparaba la cena, el esposo midió más o menos la distancia y se dio cuenta que estaba aún más o menos a unos 15 metros. Entonces le hizo esta pregunta. Le dice: María, ¿qué hay de cenar? Y no oyó nada. Entonces se acercó a los 10 metros y le volvió a hacer la misma pregunta: María, ¿qué hay de cenar? Nada todavía, no hubo una respuesta de parte de María. Entonces se acercó a los 5 metros y le hizo la misma pregunta: ¿qué hay para cenar? Silencio todavía. Por último, se apoyó en la espalda de María y le vuelve a preguntar: María, ¿qué tenemos para cenar? Pollo, mi vida. En las 4 veces anteriores te contesté lo mismo. Como ven, muchas veces pensamos que el problema ocurre con los demás, cuando en realidad el problema está en nosotros. Creemos que Dios no escucha nuestras oraciones, pero cuando nos acercamos a Él, nos dimos cuenta que el error era nuestro. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿A qué distancia estamos de Dios para ser íntimos? ¿En qué distancia estamos posicionados delante de Él para ser íntimos? Dios nos busca ser íntimos.
Podemos hablarle a Dios, podemos escuchar de Dios. Gracias a Dios tenemos un pastor lleno de la presencia de Dios. Cuando Él habla, llegan las 5 de la tarde del mismo domingo, te preguntan, ¿qué predicó el pastor? Creo que habló de Juan, y a gata tiramos el versículo bíblico, porque no nos acordamos de muchas cosas. Sé seguro que no se van a acordar de todo lo que yo les hablé. Lo único que les pido es que se acuerden de que Dios está esperando tener intimidad con ustedes. Él mismo busca esa intimidad. Él está buscando eso. La mujer tsunamita creó un cuarto para el hombre que portaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios obraba a través de un hombre, le hablaba a un hombre. Ahora está en vos, obrando en vos. No hace falta que lo escuchemos hablar a través del hombre cuando lo tenemos directamente a nosotros mismos en intimidad. Que cuando venimos los domingos lo hacemos para congregarnos para Él y por Él, para glorificar su nombre, exaltar su nombre y ser alimentados por la palabra, creciendo, unánimes. Amén. Siendo guiados, siendo creciendo, siendo alimentados por Él. Dios nos da una dirección. Dios pone cabezas. Pero nos ama a cada uno como individuo. Dios no me llamó para ser salvo nada más. Cristo no murió en la cruz del Calvario para ser salvos. Eso es parte. El fin de la cruz fue reconciliarnos y llevarnos de vuelta al lugar de principio. Recuperamos su gloria donde fuimos destituidos. Nos arrancó de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. No fue nada más para tener vida eterna, fue para disfrutar la vida eterna. Para disfrutar todo lo que está en Él. Esas añadiduras que nosotros pensamos que las tenemos que tener y siempre vamos y le pedimos y sacamos la lista de supermercados, Señor, dame, dame, dame. Voy a decirle, Señor, tengo para darte adoración, tengo para darte exaltación, tengo para darte. Porque fuimos llamados para dar. ¿Por qué? Dios, ¿qué está buscando de su pueblo, de su iglesia? Que seamos, ¿qué? Adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Y que es adorar a Dios. No es una acción. Adorar a Dios es una vida. Es saber administrar la vida que Dios depositó en cada uno de nosotros. El tiempo que estamos acá en la tierra, disfrutar esa cruz que para nosotros fue consumado es. O sea, todo fue cumplido ahí, todo fue hecho en la cruz. Jesús cumplió todo por nosotros. Cristo nos entregó todo a nosotros. No sé si me entendieron. Cristo hombre, Jesús en la tierra, cada uno de nosotros, cumplió todo por nosotros. Pero Cristo glorificado nos dio todo en la cruz. El consumado es de Cristo. Nos entregó todo en nuestras manos. ¿O no dijo que mayores cosas que Él vamos a hacer? No entra.
Si nos ponemos a pensar en eso, mayores cosas que Jesús, voy a hacer yo. Si nos dejamos usar y nos dejamos en ese y nos abrimos en ese lugar íntimo, Dios te llevará a lugares que impensados van a ser para vos y te pondrá en lugares o delante de personas para hacer cosas que ni ojo vio ni oído yo. Solo tenemos que creer. ¿Creer qué? Que el consumado es cierto. Lo tengo todo a mi favor, porque Él lo hizo por mí. ¿Se entiende? Dios nos llamó a esto, hermanos queridos. No sé qué estaban esperando, qué predicadores estaban tratando de escuchar. Sé que hay algo que sucede, que cuando alguien es invitado, y esto le abro mi corazón, que cuando soy invitado, cuando un predicador es invitado, suceden 3 desafíos. Predicar lo que la gente está necesitando escuchar o lo que quiere escuchar la gente. Predicar el mensaje que sabe que lo lleva de taquito y pega, golpea fuerte, sé que le resultó 3-4 veces y el predicador lo usa de muletilla para que, o predicar lo que Dios está hablando. Porque no solamente es ser íntimo para ustedes, es ser íntimos para todos. El escuchar y estar atento a la voz de Dios implica leer los tiempos, los ambientes. Cuando estamos en el supermercado, o cuando estamos en la feria, o cuando estamos en el colectivo, o cuando estamos en la cola del banco, o cuando estamos... Leer los ambientes. ¿Por qué? Porque cuando escucho la voz de Dios, no la escucho solamente en la intimidad. Dios me habla. Ahí hay alguien que está necesitando de Dios. Si estás en el trabajo, dale gloria a Dios porque estás en el trabajo. Pero también decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de que yo esté acá? Como hijo tuyo. Enséñame y dame esa verdad, esa realidad de compartirte. ¿Y el cómo? ¿El mundo cambió? Sí, el mundo cambió. Después de la pandemia cambió todo, sí, cambió todo. Pero Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y había una canción que decía, mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que llevo adentro. El que está dentro mío es Cristo, el Hijo. Y si Él está conmigo, el que dijo consumado es, el que dijo ya está todo hecho. El que dice toma tu cruz todos los días. ¿Pero por qué dice toma tu cruz? Vení a mí. Deja de ser para que yo sea en vos. Y vas a ver cómo la gloria de mi Padre va a estar sobre todo lo que vos estás viviendo. La importancia de compartir a Cristo hace que nos releguemos nosotros mismos. Hermano, yo les podía haber traído palabra del Señor, o podía haber buscado un mensaje que les haya traído otra cosa, pero sé que Dios está hablando esto. Dios nos unió con un propósito, que demos a conocer su evangelio, que demos a conocer a su Hijo, porque ese es el propósito. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Él, en el Hijo. Si no, no hubiera dicho en el monte de la transfiguración, no hubiera dicho, no hubiera salido al encuentro del corazón de los hombres que estaban ahí, de Juan,
No le hubiera dicho, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero en él tengo contentamiento, en él soy feliz, en él tengo todo. Dios está buscando hijos hallados en él. Para ser hallados en él debemos ser íntimos, buscar intimidad con Dios. A veces implica dejar cosas. Tomar esa cruz es negarse a sí mismo, ¿no? Despojándonos del viejo hombre. Yo antes era, no, basta, ahora soy. Llegó el tiempo de dar un evangelio exacto, puro, correcto, de hablar no lo que quiere la gente, porque cuando buscamos a Dios y somos íntimos, lo que vamos a querer es lo que Él tiene, no lo que yo quiero. Amén. Iglesia, si estoy acá es para desafiarlos a que juntos demos a conocer a ese hijo que portamos, a que juntos demos a conocer el evangelio de su reino. Hagamos correr el evangelio de Cristo y llegar hasta lo último de la tierra. No sé cuál es la parte última de la tierra que te corresponde a vos. La verdad no sé. Yo creí que iba a estar en Quilmes. Nos llevó para el lado de Castelli. De la nada. Se mencionó, dijimos, nos sentamos en una silla, cayó. ¿Fue así o no fue así, pastor? Nos sentamos en una silla, nos quedamos ahí, Ciudad Castelli, y bueno, vamos. Y el Señor armó todo. Para que entremos en ese lugar, en esa tierra y podamos conquistarla. No me voy a extender más. ¿A dónde voy a ir más si no es en una intimidad con Él? No digo no me voy a extender más yo. Ahora lo dejo al Señor. Dios nos está llamando. Y no a la guerra, Dios nos está desafiando a transmitir y a dar al Cristo que portamos. No, pastor, pero yo hace una semana que vengo a la iglesia. Si le abriste tu corazón a Dios y le dijiste que viva en vos, el Cristo que vos portás es el mismo que yo tengo. Habrá procesos que vienen por delante, seguro. Quizás yo lo viví antes, pero es el mismo Cristo que nos desafía a lo mismo, a cada uno de nosotros. Nosotros nos congregamos con el propósito de dar a conocerlo a Él. Si tu propósito, perdón que te lo diga, y si te pincho el globo, también, perdón. Pero si tu propósito es venir a la iglesia o congregarte para que Dios te solucione los problemas, búscalo durante la semana, sé íntimo.
Con los domingos no basta. Con una reunión no basta. Lo va a hacer, sí. Pero muchos fueron por los peces, por los panes, por los milagros. Y se perdieron el privilegio de conocer al Hijo. Un maestro, un erudito de la palabra, como Nicodemo, no supo entender lo que Jesús le dijo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Dejar de gobernar tu vida. Tenemos muchas historias en la Biblia, pero tanto la de Nicodemo como la de el joven rico me golpea mucho. Porque el joven rico podía haber sido uno de los 12 discípulos y se perdió el privilegio de estar al lado de Jesús, vivir con Jesús, comer con Jesús, porque no supo leer el momento. Ánimo, los veo todo serio. Y pienso, ¿soy yo que lo estoy durmiendo o es el Señor que...? Por ahí, no sé si vine con una varita de profesor esa que pegaban antes, pero cuando el Señor nos endereza, nos corrige, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peñas, ¿sí? Puso mis pies sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Tipo y figura en el Antiguo Testamento, vamos a ver, tipo y figura, sombras de la vida de Jesús, de Cristo. Porque todo está reunido en Él. Y te animo que cuando vengamos y estemos juntos congregándonos, hagamos que este lugar estalle de la presencia del Hijo, de tal manera que cuando pasen caminando por ese lugar, aunque sea por curiosidad, como Zaqueo, se acerquen. Un curioso, como Zaqueo, se acercó, cambió toda una ciudad. No solo la vida de Zaqueo, no solo la vida de las personas que le debía plata, no solo los pecadores que lo rodeaban, una ciudad. Entender los tiempos. Hermanos, hoy es el tiempo. ¿Para qué? Para empezar a ser íntimos. Hoy es el tiempo. ¿Para qué? Para que el Hijo se revele. Hoy es el tiempo. Hoy. No es mañana, es hoy. ¿Y cómo, pastor? Pregúntale a Él. Pregúntale a Él. ¿Cree que te la diga yo también? No, sé íntimo. Acércate a los pies del Señor y pregúntale a Él. Y decirle, Señor, ¿cómo hago para ser íntimo con vos? El Señor solo te llevará a donde Él te quiere llevar. Solo. Poder y majestad, honra. No hay honra si no hay intimidad. No hay honra si no hay el saber administrar lo que fue depositado en nosotros.
cuando entendemos la importancia del valor de la persona que portamos, solitos corremos a buscarlo. Revelate, Señor. Yo quiero todo ese pacto oculto que tiene reservado para aquellos que poco a poco se va revelando. No digo que ya alcancé, No. Porque el Señor a los que creen que ya se alcanzó dijo que tenemos que esperar. Es hasta que todos lleguen. ¿A medir a qué? ¿Cuál es nuestra medida? Le tiro otro pasaje bíblico, pero esto llévenselo de tarea, así empiezan a ser íntimos también. Llévenselo de tarea. Efesios 4, 11 en adelante. Efesios 4, 11 en adelante. Hasta que todos lleguen a la estatura de ¿quién? De un varón perfecto. A medir a la estatura de Cristo. Él es nuestra medida. ¿Quién se mide con Él? Por eso es hasta que todos lleguen. Considero que no llegué. Así que miremos al que está al lado y digamos, es hasta que todos lleguen. Y cuando veas que se equivocó en algo, es hasta que todos lleguen. Porque Cristo, a medida que va creciendo en nosotros, va tomando gobierno, va cambiando, va transformando y va creciendo. Amén. Y nos va llevando a esa medida. Así que los animo a que esta semana sean íntimos. Pastor, ¿me vas a contar cómo va a salir el domingo? Seguro. Y si no, voy a mandar un dron. Miren que, no sé, por ahí es la última vez que vengo. No lo inventen más al gordito ese. El de Quilmes, no lo queremos más. No sé. Lo único que sé es que yo no me puedo callar lo que Dios me puso en el corazón y lo que Dios me está hablando. Si se arruinaron los planes que vos tenías para hoy, para escuchar la palabra, arreglátela con Él, porque yo solo quiero ser obediente, así me llevo un premio. Lo único que sé es que Dios te ama como me ama a mí. Lo único que sé es que si corremos a los brazos de Él, Él nos recibe. Lo único que sé es que cuando vamos con un corazón sincero, bastan solo 5 minutos de calidad. Ser íntimos con Él no implica orar 24 horas al día. Mirá que yo voy a la iglesia hace 40 años. Leí en un libro que dice así: 40 años en un garage no te hace auto. Si vos vivís 40 años en un garage, por más que quieras hacer auto, no lo vas a hacer, sos un ser humano. ¿Sí? No vamos a cambiar. Ahora, no implica 40 años que voy a una iglesia. Ser cristiano no es solamente ser cristiano. No es porque voy a una iglesia. Ser cristiano es porque porto una vida. Ser cristiano es porque porto la vida de Cristo. Y porque esa vida es revelada y es transformadora. No solamente en mi vida, sino a los demás, hacia afuera. Este es el desafío. Hay mucha tierra por conquistar. Hay mucha gente que no conoce de Cristo. Pablo oró
en el enojo de que nadie escuchaba su predicación y su palabra. Y el Señor le dijo, sí, Señor, me quedo. Aún hay mucha gente por conquistar. Mucha gente que no lo conoce. Prediquemos de un Cristo conocido y no llevemos a un Cristo por oídas. Amén.